Hola, Dios te bendiga, espero que estés bien. Bueno, nos volvemos a encontrar por este medio, ¿sí? Eh, esta semana vamos a estar reflexionando sobre el final del capítulo 18 de Jeremías, pero antes de comenzar y dar de puntear algunas cositas para tener en cuenta, me gustaría recordarte, animarte, insistir en lo mismo. Comunicate, ¿sí? Manda un mensaje, manda un audio, llama a otro hermano de la iglesia. ¿Qué digo? Empezás saludando, pero lo importante es que des la palabra que vos recibiste, ¿sí? La compartas, interactúa en los grupos. Eh, es importante que lo hagas. Hay otros hermanos que necesitan tu oración, necesitan escuchar la palabra que tenés de parte de Dios. Es importante que vos en este tiempo hagas un esfuerzo y animes a otros. Es una tarea que la tenemos que hacer entre todos, unos a otros. ¿Sí? Animarnos unos a otros, alentarnos para permanecer aferrados a Cristo. No olvidemos nuestro lema del año, nuestra palabra es permanece en mí, permanezcamos en Cristo. Bueno, dice, voy a leerte el texto que vamos a estar reflexionando. Dice, ellos dijeron, vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la instrucción al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vengan, inventemos algún cargo contra él y no prestemos atención a sus palabras. Ahora, a partir del verso 19 va a hablar Jeremías y va a decir lo siguiente: Préstame atención, Señor, y oye la voz de los que me acusan. ¿Acaso se devuelve mal por bien para que me hayan cavado una fosa? Recuerda que yo me presenté delante de ti para hablar en favor de ellos, para apartar de ellos tu furor. Por eso, entrega a sus hijos al hambre y déjalos a merced de la espada, que sus mujeres se queden sin hijos y sin marido, que sus hombres mueran víctimas de la peste, que sus jóvenes caigan bajo la espada en el combate, que se oiga el clamor que sale de sus casas cuando mandes de repente salteadores contra ellos, porque han cavado una fosa para atraparme y han ocultado trampas bajo mis pies. Pero tú, Señor, conoces bien sus planes asesinos contra mí. No le perdones su iniquidad, que su pecado no se borre de tu vista, que tropiecen delante de ti, y en el tiempo de tu ira obra contra ellos. Esto es una palabra duro aún para las personas que están familiarizados con la lectura de las Escrituras, en especial con la lectura del Antiguo Testamento. Este tipo de oración nosotros, bueno, entre el capítulo 7 y el capítulo 20 de Jeremías, aparece algo muy inusual, único en las Escrituras, que los teólogos le llaman las confesiones de Jeremías, que son oraciones que que el profeta presenta, opone, ¿no? Expresa el drama interior que vivía por dentro, esa tensión que había entre la tarea que tenía que cumplir como profeta, la respuesta que tenía del pueblo y lo que sucedía por dentro. Esta es la anteúltima de esas oraciones y es una oración imprecatoria. Imprecar significa desear el mal al otro. Y esto suena difícil de entender. Para poder comprenderlo un poquito mejor, es muy importante tener en cuenta quiénes son los enemigos hacia los cuales va dirigida esta oración imprecatoria. Hay tres tipos de enemigos fundamentales. Cuando leemos tanto los salmos como los profetas, tenemos que entender que hay tres enemigos. El primero tiene que ver con las naciones extranjeras que esclavizaron a Israel por medio de la violencia. Eh, el segundo tipo de enemigo es el enemigo personal, ¿no? Que persigue al salmista o al profeta de manera injusta. Contra ellos también se levantan oraciones o salmos imprecatorios. Por lo general se pide que el enemigo sea confundido, ¿sí? Pero ninguno de estos dos enemigos es el caso de Jeremías, a los cuales se refiere Jeremías no es el enemigo del pueblo ni el enemigo del profeta o del salmista, sino el enemigo de Dios. El enemigo de Dios. ¿Quién es el enemigo de Dios?
enemigo de Dios sería aquel que pervierte el derecho, que oprime al huérfano, a la viuda, al pobre, al extranjero, aquel que da coimas a los jueces para que juzguen, ¿no? y sentencien a favor de ellos. Es aquel que pervierte la ética, la justicia en el pueblo. Contra ellos son los salmos imprecatorios más terribles. Podemos leer uno, por ejemplo, el Salmo 58. Es terrible. Sobre el gobernante injusto. ¿Sí? Este es básicamente hacia quien va dirigido esta imprecación de Jeremías. Jeremías está viviendo en este momento en el periodo o en el reinado de Joaquín, donde se daban esto. Antes de Joaquín estuvo el rey Josías, en donde hubo un despertar, un avivamiento, y la gente volvió a las escrituras, volvió a Dios, volvió a Jehová, ¿no? Y en el reinado de Joaquín, como podemos leer en los Reyes, volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Y lo malo era esto, de pervertir la justicia, el derecho. Hay dos puntos importantes a tener en cuenta cuando leamos el pasaje de Jeremías 18, del verso 18 al 23. Se va a dividir en dos grandes partes. La primera está en el verso 18, que hablan aquellos que se levantaron contra Jeremías, que no es el pueblo, sino los líderes del pueblo, aquellos que querían silenciar lo que Jeremías estaba denunciando. Así que podemos titular ese versículo como el complot, ¿no? contra el profeta. Se levantaron y tramaron un plan para silenciarlo. Es interesante porque en este versículo se da la clave de lo que se está denunciando, ¿sí? ¿Cuál es el problema espiritual? Porque si bien había un problema que era ético, de justicia, ¿sí? Moral si se quiere, no era ese el punto. El punto pasaba por algo espiritual, que era la falsa seguridad del pueblo. Y esto es lo que va a denunciar el profeta. El pueblo de Israel, o el pueblo de Judá, mejor dicho, había puesto su confianza en las instituciones político-religiosas de su momento. Ellos decían, bueno, si nosotros tenemos acá la casa de Dios, el templo santo, y le estamos dando sacrificios todos los días, entonces a nosotros no nos va a pasar nada. Esta es la ciudad santa de David, acá nunca va a venir nadie a apresarnos. Una falsa seguridad que no querían escuchar a Dios. Ellos tenían ahí esos signos, digamos, el templo, la muralla, ¿no? Cosas que estaban, el sacerdocio, había un rey del linaje de David, todas esas cuestiones que eran signos visibles de que Dios estaba con ellos. Y fíjense ahí tres cosas. Dice, al sacerdote no le va a faltar instrucción. Al sabio no le va a faltar consejo. Y al profeta no le va a faltar palabra. ¿Sí? Esto es lo que van a decir los que hacen el complot contra Jeremías. Atrapemos a Jeremías, no escuchemos sus palabras. Total, a nosotros nunca nos va a faltar el sacerdote, la instrucción al sacerdote, nunca nos va a faltar un consejo del sabio y nunca nos va a faltar palabra del profeta. Esta era la institución que ellos tenían. O sea, acá estaba ese gobierno de Dios del Antiguo Testamento. Obviamente el sacerdote que instruía al pueblo en la ley, en base a la ley de Moisés. El sabio, que se refería a los sabios a los ancianos, ¿no? Y los ancianos no eran personas mayores simplemente, sino eran los príncipes del pueblo, eran los gobernantes,
eran aquellos que estaban por encima juzgando al pueblo, que daban el consejo, ¿no? Dirigían al pueblo y lo juzgaban. No va a faltar, obviamente, el consejo venía de la sabiduría, de la experiencia y tenía que ver con el gobierno. Y el profeta o tomaba la palabra de la inspiración divina. No va a faltar estos tres. Estos tres constituían lo que se llama la teocracia, ¿no? Es decir, la forma de gobernar de Dios a su pueblo. Ahora, esos signos eran visibles, estaban, pero el pueblo en realidad no. Estaba en eso, funcionaba ahí, pero el corazón del pueblo no estaba con Dios. El corazón del pueblo estaba en otra parte. Estaba en acrecentar sus riquezas, en sacar provecho, en ver a quién se puede engañar, a engañar a una, al pariente, al amigo, ¿sí? Lo que va a denunciar el profeta Jeremías es una espiritualidad estática. Esto tiene que ver justamente con los primeros versículos del capítulo 18, el alfarero dándole forma. Es lo que le está queriendo transmitir Jeremías al pueblo. Es decir, bueno, mirá, sí, está bien, tenés sacerdotes, Dios, tenés la ley, Dios dice lo que dice y siempre lo dijo así, pero escúchame, si tu respuesta es mala, no es que vas a zafar. Tu respuesta ante Dios es de injusticia, es de maldad, es de pecado, y bueno, Dios va a hablar otras cosas. Y la interacción que existe entre el barro que es formado por el alfarero también existe entre el pueblo y Dios. Pero ellos tenían en la cabeza una institucionalidad, una religiosidad. Y eso lo llevaba al segundo punto. No había, como dice Jeremías, no había conocimiento de Dios. No se refiere al conocimiento teológico o académico, ¿sí? Sino a la relación directa con Dios, a ese feedback, al ida y vuelta. Y por el otro lado había una especie de segregación, a lo que me refiero a la segregación de separar, ¿sí? Esto de Dios, bueno, esta cosa, hago la injusticia, practico la injusticia total, llevaba a eso, lo cual es algo incluso extraño o algo que se había dado en el pueblo de Israel y que solamente duró un determinado periodo. Ellos estaban muy seguros detrás de las murallas de la ciudad, con el templo funcionando, con el sacerdocio instalado, con el linaje de David ahí, se practicaba la circuncisión, estaba todo en regla. Pero hacían injusticia. Oprimían a las viudas, a los huérfanos, oprimían al pobre, se aprovechaban de los familiares, se aprovechaban de los familiares más pobres, ¿no? No les importaba nada, aunque tenía todo funcionando. Y es lo que plantea Jeremías. Va a venir un terrible mal. Obviamente, imagínate Jeremías hablando de algo que se aproximaba a que era un juicio, básicamente, en el mejor momento del pueblo de Israel. Claro, los demás lo querían callar de algún modo. No lo iban a matar porque tenía familiares que pertenecían a rangos importantes en el palacio, pero lo querían silenciar y lo metieron preso por hablar estas cosas, por denunciar estas cosas, ¿no? Tanto faltaba el conocimiento de Dios por una religión estática, un ritualismo, y faltaba justicia, porque se separaba la espiritualidad de las acciones económicas, políticas, ¿sí? De las decisiones de todos los días. Y acá aparece, cuando se levanta el complot o cuando se trama estas cosas, Jeremías se entera y aparece lo que es esta oración, que va desde el verso 19 en adelante, ¿sí? Del verso 19 y los versículos subsiguientes. ¿Qué es la oración de Jeremías a Dios? ¿Qué es lo que pasaba por dentro de él? Y es interesante, porque la oración de Jeremías lo podemos tomar también en tres partes. Obviamente, del verso 19 y 20, él se va a plantar delante de Dios
no como aquel que es perseguido injustamente simplemente, ¿eh? No es decir, los demás me están haciendo mal, yo soy víctima de lo que me hacen. Ojo, no. Él se va a parar como un intercesor del pueblo. Perdón. Como un intercesor del pueblo. Señor, yo rogué a tu favor, yo oré por ellos, yo aparté tu furor de ellos y ellos me devuelven mal por bien. La postura de Jeremías no es simplemente de aquel que fue agraviado, sino de aquel que, viste que hay un dicho famoso entre nosotros, aquel le muerde la mano, no muerdas la mano que te da de comer. Bueno, Jeremías se sentía en ese lugar, traicionado de alguna manera, porque aunque sus palabras eran duras, venían de Dios y venían para el bien del pueblo, venían para formarlos, venían para guiarlos. Era dura, sí, porque lo que estaban haciendo no estaba bueno, pero era para el bien de ellos. Y la respuesta que obtuvo Jeremías ante la acción a favor del pueblo fue un complot, fue la cárcel, fue los golpes, la persecución, la violencia. Y desde ahí es donde él va a hablar. Es interesante plantearse esto, ¿sí? Es también nuestro lugar como creyentes. Nosotros estamos a favor del pueblo, aunque muchas veces nuestra palabra tenga que ser dura, porque los enemigos de Dios se siguen levantando. Y no son los que insultan a Dios simplemente, son los que pervienten la justicia, son los que oprimen al huérfano, a la viuda, al pobre, al extranjero. El verso 21 y 22, ahí está hablando de la imprecación en sí. Y es durísima. La imprecación va a hablar básicamente de tres cosas. Del hambre, el mal, ¿no? El mal que viene es el hambre, la peste y la espada. O hambre, espada y peste. Básicamente esas tres. Si vamos al capítulo 15, va a hablar de las mismas. Va a cambiar, en vez de la peste va a decir la muerte, lo mismo. La espada, el hambre y la esclavitud. Cuatro cosas, cuatro males. Interesante, porque la peste la podemos relacionar directamente con lo que es la ley y con la función sacerdotal que consiste en mantener limpio al pueblo. ¿Está bien? Podemos relacionar el consejo, el mal, si uno gobierna mal a su pueblo, la espada. Si uno toma decisiones mal políticamente, en aquellos tiempos las naciones que estaban afuera caían con la espada en mano a conquistar y arrasar con los bienes y con la ciudad. Y obviamente el hambre siempre estuvo relacionado con la palabra profética. Recordemos a Elías, recordemos, los profetas. De hecho, en el mismo pasaje o en el mismo libro de Jeremías se habla de una gran sequía que advierten los profetas, ¿no? Podemos relacionarnos así. Pues, ¿qué pasa? Esto, ¿por qué lo relaciono? Porque es interesante que en la imprecación, estos son signos del gobierno de Dios al pueblo, signos, cosas visibles de un gobierno espiritual, que obviamente había quedado solo el signo, porque el pueblo estaba haciendo lo que quería. Como el pueblo hacía lo que quería y no había una relación dinámica con Dios y pervertía el derecho y la justicia, Dios les trae otros signos, ¿sí? Que estos también son signos, son señales, signos de cuál era la verdadera espiritualidad, qué era lo que verdaderamente estaba pasando en el corazón del pueblo. Así que si estos signos se contraponen justamente a estos, y de ahí viene la imprecación. No es que le deseo el mal que te rompas una pierna. No, lo que estaba diciendo Jeremías, que estos signos se te hagan visibles. Porque lo que buscaba el profeta no era el mal de su pueblo, de su propia gente. Lo que buscaba y lo que deseaba
Jeremías era que se arrepientan cuanto antes, que se vuelvan a Dios. Y como ellos tenían signos del gobierno de Dios, pero no estaban centrados en Dios, no lo podían ver. Para ellos estaba todo bien. Y termina con el verso 23, que es una invocación. A Dios, pidiendo que el Señor haga justicia, ¿sí? Pidiendo la justicia de Dios y sobre todo, como un deseo, ¿no? El Señor, no pases por alto el pecado de nadie. Haz lo que tengas que hacer. Ejecuta tu justicia en este tiempo. Y en especial, Él se pone, ¿no?, de ese lugar. Dice, Señor, yo estuve, intercedí por ellos no hicieron caso, hicieron oídos sordos a tu palabra. No te olvides de la injusticia de ellos. Una palabra dura, durísima. ¿Dónde quedamos nosotros en este lugar? ¿Dónde estamos nosotros como creyentes? Hoy, aquí y ahora. ¿Qué podemos sacar? Importante, sumamente importante. Primero, entender de que el mensaje y el mensajero, la vida del profeta Jeremías y el mensaje que tenían que dar van unidos. Nosotros no decimos un discurso, no hablamos de un speech, tenemos encarnado el mensaje. Nos duele ese mensaje y nos alegra, lo disfrutamos, lo vivimos a pleno, y cuando los demás lo rechazan, cuando vemos a los demás hundirse en su propio pecado, así como el cerdo vuelve al lodo después de haberlo limpiado, nos duele. No. Dios también considera eso. Hay como un mito entre los creyentes que dice, bueno, no, Dios va a usar a cualquiera para hablar. Si hizo hablar a una burra, se refiere a la burra de Balaam, hace hablar a cualquiera. No, mira, Dios se toma en serio el envío de los discípulos y tiene en cuenta el corazón de ellos y tiene en cuenta nuestros sentimientos cuando compartimos el Evangelio. No dejemos de compartir el Evangelio, aunque nos duela. Muchos se identificarán con el profeta Jeremías, espero, que es parte de nuestro camino que hemos tomado, el camino de Jesucristo que incluye la cruz. Lo hemos estado viendo al final del capítulo 15 de Juan. Así que tengamos en cuenta esto, que a Dios no le interesa más el mensaje que el mensajero. Nosotros somos el mensaje de alguna manera. Somos la palabra escrita de Dios. Cristo escribió en nuestros corazones, así que no podemos separar el mensaje del mensajero. Aunque la gracia siempre obra, ¿sí?, por encima nuestro, aún a pesar de nuestros defectos, a Dios le interesa muchísimo lo que vos sentís, lo que sentimos nosotros, lo que siente cada iglesia y cada creyente. Esto primero y fundamental. Segundo, gracias a Dios, y esto lo tenemos que tener muy presente, en especial en este tiempo que estamos viviendo. La teocracia, recordemos que Jesús es el Cristo, significa que Él es el sumo sacerdote. Yo te pongo las iniciales porque no me van a entrar en el pizarrón. El sumo sacerdote, ¿sí? Esto lo vas a ver en Hebreos. Él no solamente fue el que ofreció un sacrificio para siempre, sino Él también fue el sacrificio, el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Rey de Reyes, el que da consejo, el consejero admirable, como dice Isaías. Es Él el que guía a su pueblo, lo gobierna, lo juzga. Y Él obviamente es el poderoso profeta, aquel que nos trae palabra, como dice Hebreos 1, del 1 al 3. En los tiempos antiguos Dios nos hablaba por medio de los profetas, más ahora Él nos habla a través de su Hijo. Esas son las tres funciones de esta teocracia, que ya no son un signo visible como antes,
no está representada en un edificio, en paredes de ladrillos o en determinadas personas, están centradas en la persona de Jesucristo. No nos olvidemos esto. Y tenemos que aferrarnos a Él, permanecer en Él. ¿Sí? Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey de Reyes, nuestro poderoso profeta. Él es el que nos lleva adelante como pueblo de Dios. Él va adelante nuestro, nos guía, Él es nuestro pastor. Pensemos en este sentido, ¿sí? Ya no hay signos visibles a los cuales agarrarnos para hacer esto que hacía el pueblo, ¿no? Que tenía las cosas funcionales, pero su espiritualidad, su corazón estaba alejado de Dios. Ahora no hay forma de separar. Si Jesús es tu sumo sacerdote, entonces Él va a curar tus heridas, a Él vas a ir para que perdones tus pecados. No las vas a tapar, no las vas a cubrir vos o tratar de que las sane otro. No, sino Jesús, como tu Cristo, como tu Rey. Él es el Rey de Reyes y Él es el que vence a Satanás, Él vence las situaciones que estamos pasando. Él nos guía a la bendición, a la victoria. Y Él es el poderoso profeta, Él es el que nos habla. Él te habla, Él nos habla. ¿Sí? Este es un poquito lo que vamos a estar reflexionando en los devocionales de esta semana. Así que te pido que estés orando, que estemos orando en este sentido, que tengamos en cuenta la vivencia de Jeremías. Y no te olvides, quiero recalcar esto una vez más e insistir, comunicate, manda un mensaje, llama a otros. Y si no estás recibiendo los devocionales, sabes que ahí te dejo junto con el enlace del video, con el link del video, te dejo mi número de teléfono para que me mandes un WhatsApp para que puedas estar recibiendo los devocionales. Bueno, Dios te bendiga y bendecida semana.